Si nos enlazamos ahora con Roberto Díaz de León, que es nada más y nada menos que potosino, pero es el presidente de la UNEXPO Nacional, que es la unión de asociaciones de gasolineros más grande de este país, que tiene representación en los 32 estados de la República Mexicana y que además pues, está liderado por un potosino que además queremos mucho. Querido Robert, ¿cómo estás? Hola Jesús, me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Roberto, qué gusto, te saluda Eva María Camacho también, qué bien tenerte con nosotros hoy. Hola Eva María, me da mucho gusto también saludarte, te mando un abrazo. Roberto, a ver, ¿qué está pasando con el desabasto de gasolina en nuestro país? Sabemos que hay complicaciones, ¿sí? Que en esa intención de recuperar mercado para Pemex, pues el gobierno está acercando a las empresas privadas que importaban combustibles y bueno, pues hoy día Pemex ante ello tampoco se da abasto. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Qué datos tienes? Y por supuesto, seguramente ustedes ya platicaron además con las autoridades. Sí, fíjate que no quisiéramos usar el tema de desabasto, porque realmente lo que ha sucedido es un retraso en entregas en muy determinadas zonas muy marcadas del país, particularmente en la franja fronteriza norte. Y quisiera poner en contexto lo siguiente. A partir de marzo, el precio internacional se fue a las nubes y el gobierno de México ha implementado una estructura de impuestos complementarios que se llama un estímulo complementario al IEPS para mantener los precios acordes a la inflación, que no rebasen el precio del combustible en términos reales, el precio de acuerdo a la inflación. Entonces, este estímulo complementario hace que el precio en México sea más barato que en Estados Unidos y empieza a darse un efecto muy importante. El consumo fronterizo se elevó y este es el principal detonador de los retrasos en el suministro. Entonces, los importadores dejan de importar porque les conviene mandar su producto a otros países y Pemex tiene que hacer frente a atender la demanda nacional, sobre todo en la franja fronteriza, y ahí es donde se empieza a originar un problema serio. Este problema se refleja luego en otras ciudades cercanas a la frontera, como el caso de Monterrey. Sin embargo, no me gustaría usar el término desabasto, porque realmente hemos detectado que han sido cuando mucho 100 estaciones de servicio de las 12,913 que hay en el país, las que tienen este efecto. Entonces no es ni el 1% de las estaciones de servicio del país que han tenido este problema. ¿Qué ha sucedido? Que ha habido retrasos en la entrega, se han tratado de ir poniendo al corriente, sin embargo, sigue viniéndose mucha gente de Estados Unidos a cargar combustible a México y la mala información también detona compras de pánico y eso motiva a que el retraso se siga dando en el suministro, porque cuando se dan compras de pánico, el efecto de control del suministro se vuelve muy complicado. Entonces, creo que Pemex está haciendo bien su trabajo, están tratando de resolver, y lo más importante sería mantener el orden y no tratar de hacer compras de pánico, ni mucho menos, porque entonces sí se puede ir generando un problema que se escala al resto del país. Robert, hay una información que me llama mucho la atención. Ahora que estaba todo el tema de la reforma eléctrica que no pasó, muchos representantes de empresas de ese sector amagaron con demandar a México. Seguramente lo tienes en el radar. Pues hace unos días el presidente, a través de las gestiones de Marcelo Ebrard y del propio embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, recibieron a 7 CEOs, a 7 presidentes ejecutivos de 7 compañías estadounidenses que estaban teniendo muchos problemas para empezar a generar un diálogo diferente. ¿Por qué? Porque sus terminales de almacenamiento estaban cerradas, porque las plantas de generación de energías renovables sin autorización, por permisos cancelados para la importación de hidrocarburos, que es lo que te toca específicamente a ti. Y entonces yo lo que quiero saber es si esto ya pasó por la presión de la reforma eléctrica, ¿qué onda con pues las empresas transnacionales que están apostando su capital en México? Hay muchas de diferentes orígenes, estadounidenses, españolas, inglesas, etcétera, etcétera, que son parte de toda la reforma energética que se dio hace algunos años y que promovió la apertura y que hoy está exigiendo condiciones de mercado estables. Sí, tienes toda la razón y te platico un poquito. Efectivamente se reunieron 7 directores generales de diferentes
compañías de origen estadounidense en Palacio Nacional. Tuvieron reuniones, puntualmente de nuestro giro tuvieron reuniones el director de Marathon, también el director de Bullmatic. Marathon es un refinador muy relevante, es el refinador más importante en Estados Unidos, porque es una reciente fusión de 4 empresas petroleras, que es Marathon, Endeavor, Tesoro y Arco. Entonces en México tiene una presencia muy importante, y también Bullmatic, que es un desarrollador de terminales en el país, y en nuestro caso tiene terminales de combustibles, terminales de gasolinas, diésel, en varias regiones del país, y puntualmente tienen una terminal cerrada. Entonces tuvieron ya estas reuniones, tuvieron participación la secretaria de Energía, el director general de Pemex, el presidente, el canciller, y creo que es muy positiva la señal que mandan, porque finalmente si se fueran arbitrajes internacionales, seguramente perdería México, y se estaban hablando de cantidades muy importantes. Entonces esperemos que las reuniones que se tuvieron esta semana tengan buen fin y empiecen en los próximos días con buenas noticias en cuanto a que se destraban los permisos y se liberan las terminales que están en proceso todavía de gestión y revisión para su suspensión, para levantar, los sellos de suspensión. Entonces, ojalá que por ahí ya se vengan buenas noticias y esto venga a robustecer la seguridad energética del país. Mira, te pongo en contexto un dato. Cuando Pemex tenía las concesiones, que eran las anteriores gasolineras Pemex, aquellas que tenían un caracolito, y se crea la franquicia Pemex en el 94, había 3,500 estaciones de servicio en ese momento y había 77 terminales de Pemex que tenían una capacidad de almacenamiento de 15 millones de barriles, en números promedios, números generales. Esto estamos hablando del 94. En el 2017, que se da la apertura del mercado de las gasolinas y diésel, había 10,500 estaciones de servicio y Pemex mantenía las mismas 77 terminales con la misma capacidad operativa de 15 millones de barriles. Del 2017 a hoy hay 14 terminales privadas que vinieron a robustecer la seguridad energética del país y almacenan más de 12 millones de barriles adicionales, estas nuevas terminales. Entonces, prácticamente, en muy poquito tiempo, se duplicó la capacidad de almacenamiento del país. Si recuerdan, antes no teníamos ni 2 días de inventario a nivel país. Hoy tenemos al menos 5 días de inventario gracias a la iniciativa privada. Por eso nosotros estamos muy contentos de estas reuniones que se dieron, porque estamos convencidos que ni el Estado ni el mercado pueden solos. Se necesita la participación conjunta del gobierno y de la iniciativa privada. O sea, lo que nos quiere decir es que a partir de estos cambios, finalmente hoy no vamos a tener otra crisis de abastecimiento real. Hay condiciones en donde finalmente se pusieron de acuerdo y podemos decirle a la gente, tranquilos, habrá gasolina suficiente, ¿no? Sí, ahora, no dejemos de lado que ahorita hay un contexto, hay una coyuntura internacional muy compleja. Que es la guerra de Ucrania. Que es la guerra de Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, de las 77 terminales de Pemex, algunas de ellas son marítimas. Pemex no tiene la capacidad de descargar combustible en el puerto. Descargan a través de boyas marítimas. En alta mar se acerca una manguera, etcétera. Es un proceso un poquito técnico complejo. Cualquier tema, bueno, prácticamente el 70% del producto en México es importado. Nada más refinamos el 30% de la demanda nacional. Entonces, la importación, lo más eficiente es que llegue por barco. Sin embargo, al no tener puertos Pemex preparados y se descargue por boya marítima, cualquier huracán o mal tiempo genera retrasos, lamentablemente. Entonces, hay muchas partes técnicas que complican el suministro. Qué bueno que llegó la iniciativa privada con infraestructura propia para poder mejorar la seguridad energética. Sin embargo, todavía estamos expuestos a una serie de situaciones incontrolables que nos pueden seguir generando retrasos en el suministro. Entonces se podrían seguir presentando estos retrasos, pero no se trata, como bien lo dice Roberto, de un desabasto, sino más bien de un retraso en las entregas para las diferentes gasolineras y que bueno, en las redes sociales han estado reportándolas prácticamente en la zona centro y norte del país nada más. Sí, fíjate que por ejemplo también
se notó cierto problema en la zona del Bajío, particularmente en Querétaro y Guanajuato, sí, con algunos retrasos. Seguramente esto, bueno, se habló a Pemex, ya Pemex se está atendiendo y enfrentando a través de la llanta. Hay que ver también otro factor muy importante que está contribuyendo, que es el tema del huachicol. Han seguido combatiendo el huachicol y esto también genera retrasos, porque para combatir el huachicol lo más práctico es cerrar el ducto. Claro. Y entonces transportar el producto. En un ducto puedes mandar un cargamento de 100,000 barriles muy rápido. Sin embargo, mueve 100,000 barriles por pipa. Es muy lento y es muy complicado. Entonces, hay unos efectos combinados que producen retrasos. Sin embargo, la zona centro la zona centro Bajío ya quedó atendido el problema. Seguramente se van a seguir viendo algunos retrasos, pero van a ser muy focalizados. Y ahorita el gran reto todavía sigue siendo la zona fronteriza y particularmente la zona de Nuevo León. La terminal de Cadereyta, la refinería de Cadereyta y su terminal es como un hub de distribución hacia cierta parte del norte del país. Ahí hay un problema, entonces ahí hay que tener un poquito más de paciencia. Pues sí, ahí está el asunto. Hay que recordar nada más para terminar esta conversación que es muy nutritiva, que el gobierno de López Obrador está marcado porque en su inicio estalló el tema del huachicol y hubo un grave problema de abasto. Hay que recordar, ¿no? Los pusieron a parir chayotes a todos. Entonces, bueno, pues ojalá esta nueva y práctica condición en donde están teniendo que abrir los canales de comunicación efectiva entre el mercado y el Estado, pues le den certidumbre a la ciudadanía, que es lo más importante, ¿no, Robert? Sí, ojalá que se siga dando este diálogo, porque ese diálogo responsable de ambas partes es lo que va a seguir fomentando las inversiones que el país requiere y garantizando la seguridad energética del país. Muy bien, querido Robert. Oye, te queremos pedir que votes en tu calidad de presidente de Onexpo y de potosino distinguido en la Guerra de Rolas. Te queremos contar que todas las mañanas Eva María y yo ponemos a disposición de toda la audiencia 2 canciones, cada quien trae una, y las ponemos a pelear para ver cuál de ellas cierra el programa. Y queremos ver si nos quieres otorgar tu voto el día de hoy. ¿Te late? Me late. A ver, mira, ella trajo a Sergio Méndez desde el Brasil con esta canción que se llama Más que Nada. ¿Te acuerdas? Desde el Brasil hollywoodesco. A ver. Y yo traje a Tom Jones desde Inglaterra con esta canción que se llama It's Not Unusual. Mi querido y Robert. El voto de Roberto es para... Definitivamente Sergio Méndez. Ándele, ahí está. El líder de la Onexpo ha votado por Sergio Méndez. Roberto Díaz de León, qué gusto saludarte, qué bien tenerte acá. Gracias por toda esta información de la cual nos has provisto esta mañana. Al contrario, siempre es un gusto saludarlo. Robert, un saludo a la audiencia. Oye, nada más para aprovechar que estás aquí, va a venir Jorge Valdano a San Luis. Cuéntanos por qué y cuándo. De una vez. Sí, a ver, Jorge Valdano, el filósofo del fútbol, estrella del Real Madrid, campeón de Argentina 86, una figura extraordinaria en el mundo, tanto de las letras como del fútbol. Va a venir a San Luis. ¿Cuándo va a venir? Rápido, adelántanos, porfa. Fíjate que estamos preparando una invitación para el 13 de junio para todos los clientes de móvil en San Luis Potosí. Entonces ahí después te molesto para darte más detalles. Estamos afinando y ultimando todos los preparativos, pero estamos convencidos que será un gran evento, muy relevante esta conferencia de Jorge Valdano. No, bueno, mi corazón se estremece, ¿eh? De verdad, Valdano es la figura, espectacular. Bueno, felicidades, querido Robert, un abrazo. Muchas gracias, hasta pronto.